2020. Secretarias y secretarios de la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen único. La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Noel Quijano González se refiere a los expedientes A. Número 1691-1-2020-1, que contiene solicitud del Fiscal General de la República formulando denuncia de antejuicio y petición de desafuero contra el diputado Norman Noel Quijano González, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de agrupaciones ilícitas y el delito de fraude electoral, solicitando se declare lugar a formación de causa. B. Número 1837-3-2020-1, que contiene solicitud de varios diputados en el sentido se modifique el acuerdo número 569 de fecha del 27 de febrero del corriente año, a fin de sustituir al diputado Julio César Fabián Pérez por el diputado Mauricio Ernesto Vargas Valdés en la Comisión Especial de Antejuicio con el diputado Norman Noel Quijano González. Sobre el particular, esta comisión presenta al Honorable Pleno Legislativo el dictamen que describe las actividades realizadas. 1. Antecedentes. 2. Finalidad y objeto del antejuicio. 3. De los delitos y las pruebas recabadas. 4. Resolución de la Comisión Especial. 1. Antecedentes. A. Promoción de antejuicio. Con fecha 27 de febrero del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó su acuerdo número 568, por medio del cual conoció y aprobó el dictamen número 39 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, determinando que se habían reunido los requisitos legales del requerimiento fiscal establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal y declaró abierto el proceso de antejuicio contra el diputado Norman Noel Quijano González por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. B. Integración de la Comisión Especial de Antejuicio. En cumplimiento del artículo 126 del Reglamento Interior Real de esta Asamblea Legislativa, el Honorable Pleno aprobó el acuerdo número 569 de fecha 27 de febrero del presente año, por medio del cual se integra la Comisión Especial, quedando conformado de la siguiente manera: presidente Raúl Bertrán Bonilla, secretario Rodrigo Abel Avilés, relatora Norma Cristina Cornejo Maya y vocales Jaime Orlando Sandoval Leiva y Julio César Fabián Pérez. Con fecha 20 de marzo del presente año, por medio del acuerdo 588, se aprueba la modificación del acuerdo número 569 en el sentido de sustituir al diputado Julio César Fabián Pérez por el diputado Mauricio Ernesto Vargas Valdés. Se deja constancia que los miembros de la Comisión Especial de Antejuicio fueron juramentados de conformidad con la ley. C. De las partes. Dando cumplimiento al artículo 127 del Real, por medio del acuerdo número 570 de fecha 27 de febrero del 2020, se eligió al diputado Jorge Uriel Mazariego como fiscal para que interviniera en el proceso de antejuicio, quien fue juramentado de conformidad con la ley. La Junta Directiva, en cumplimiento del artículo 128 del Real, notificó oficialmente al diputado Norman Noel Quijano González de la apertura del proceso de antejuicio y se le prevenía que manifestara si se defendería personalmente o nombraría a un defensor especial. Haciendo uso de su derecho de nombrar defensor especial, el 4 de marzo del 2020, el diputado Norman Noel Quijano González designa como sus defensores a los abogados Francisco Bertrán Galindo y Delmer Edmundo Rodríguez, este último designado para recibir cualquier notificación. 2. Finalidad y objeto del antejuicio. En nuestro ordenamiento jurídico, el antejuicio se encuentra establecido en la Constitución y desarrollado por el Reglamento Interior de la Asamblea. En ese sentido, bajo la lupa del derecho parlamentario que nos atañe y que consta de normas, precedentes y usos que son utilizados por los órganos legislativos como base para regular su procedimiento, podemos decir que el actual procedimiento de antejuicio tiene la intención de crear mecanismos meramente parlamentarios, jurídico-políticos, encaminados a la protección de la función pública que desarrollan los funcionarios sujetos de este privilegio constitucional. En primer lugar, debemos tener claro que el antejuicio, el objeto y finalidad del antejuicio. En ese sentido, el antejuicio es
la garantía constitucional otorgada a ciertos funcionarios públicos de no ser sometidos al procedimiento penal ante los tribunales correspondientes sin que previamente exista de parte de esta Asamblea lugar a formación de causa. El antejuicio tiene por objeto que la Asamblea, mediante un proceso, determine que las acusaciones que se hagan a un funcionario que goza de esa garantía no se encuentren infundadas, garantizándole de esa manera su función pública. Su finalidad únicamente será declarar si hay o no lugar a formación de causa contra este funcionario. Si bien podemos mencionar que dentro de las garantías constitucionales que para el caso que nos atañe gozan los diputados, se encuentran la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria, siendo la segunda, fuera de las opiniones y los actos llevados a cabo en el cumplimiento de sus funciones, que los parlamentarios pueden ser perseguidos judicialmente por sus actuaciones, pero se encuentran protegidos en este caso por un procedimiento especial, el de la prerrogativa de la inmunidad de mayor incidencia real que la inviolabilidad. Es una prerrogativa formal, no sustantiva, no afecta pues a fondo, sino al procedimiento. Y esta prerrogativa es la que impide que los parlamentarios sean detenidos, salvo en caso de flagrante delito, y que no sean procesados salvo la autorización expresa y previa de esta Asamblea Legislativa. El antejuicio no es bajo ninguna óptica eludir la responsabilidad jurídica de los parlamentarios o una exención de la acción de la justicia. Lo que se trata en verdad es de una prerrogativa procesal que establece una forma diferente de perseguir legalmente a un parlamentario. La inmunidad le ampara por acciones ajenas a su cargo y función como tal, y está limitada al tiempo de su mandato y busca comprobar que tras una acusación penal que pueda acabar desembocando en una privación de libertad, no hay un intento político hostil de perturbar el funcionamiento del Parlamento, de alterar la composición que ha dado la voluntad popular o de privar de las mismas a alguno de sus miembros. Una vez determinado que las acusaciones no son infundadas, previo al examen y análisis de las pruebas presentadas a favor o en contra del indiciado, deberá emitirse la respectiva autorización de parte de este órgano de Estado para que sea, de acuerdo al proceso penal establecido, juzgado por los tribunales judiciales correspondientes. A. La presunción de inocencia y la declaratoria de que hay lugar a formación de causa. El mandato encomendado a esta comisión especial siempre estuvo revestido y fundamentado en los principios establecidos en la Constitución. Principalmente se ha tomado en cuenta que toda persona sometida a un proceso o procedimiento es inocente y se mantendrá como tal dentro del proceso o procedimiento mientras no se determine su culpabilidad por sentencia de fondo condenatoria o por resolución motivada, y respetando los principios del debido proceso judicial o administrativo. Por tanto, se considera que ninguna persona puede verse privada de algún derecho por aplicaciones automáticas e aisladas de presunciones de culpabilidad, sean legales o judiciales, ya que las mismas son inconstitucionales si no se acompañan de otros medios de prueba que lleven a una conclusión objetiva de culpabilidad, lo cual se denomina presunción de inocencia, y que es la misma que se mantendrá hasta que no sea demostrada la culpabilidad de esa persona, dejando bien en claro que esta comisión especial no establecerá si el diputado Norman Noel Quijano González es culpable o no. La finalidad de esta comisión especial, tal como ya se mencionó, se limita únicamente a declarar que hay o no lugar a formación de causa, para que si se acuerda la primera por la Asamblea, la presunta comisión de ilícitos que se le imputan sean conocidos por los tribunales respectivos, los cuales por medio de un fallo judicial determinarán la culpabilidad o no del indiciado. Para llegar a la conclusión de declarar que hay o no lugar a formación de causa, tal como lo señala el reglamento interior de esta Asamblea y como oportunamente se relacionará en este dictamen, esta comisión especial recibió todas las pruebas pertinentes que se solicitaron y vertieron a favor o en contra del denunciado, y después del análisis y discusión de las mismas se basan en el presente dictamen. Para el caso de la declaratoria que hay lugar a formación de causa, esta procede primero de la conclusión que la denuncia se encuentra fundada y segundo del análisis y discusión
de las pruebas que conllevan a la existencia de evidencias suficientes que deban ser conocidas por el juzgador competente, para que sea este quien realice el examen de culpabilidad. Tal es así que solamente es necesario observar la existencia de indicios para establecer la declaratoria antes mencionada y así permitir que ante los tribunales respectivos tales indicios sobre los que se basan hechos o circunstancias sean probados y se trate mediante el examen respectivo establecer la relación con el hecho investigado. 3. De los delitos y las pruebas recabadas. De los delitos: A. Agrupaciones ilícitas, que es el artículo 345 del Código Penal. Serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones siguientes. 1. Aquellas que con al menos estas características que estén conformadas por 3 o más personas, que sea de carácter temporal, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir. 2. La mencionada en el artículo 1 de la Ley de Proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. El que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita de las mencionadas en el apartado 1 de este artículo será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones serán sancionados con prisión de 6 a 9 años. Que sean 20 años. Parte en las asociaciones u organizaciones indicadas en el apartado 2 de la presente disposición será penado con prisión de 5 a 8 años. Y si el sujeto fuera organizador, jefe, dirigente, cabecilla o financista de dichas agrupaciones, la sanción será de 9 a 14 años de prisión. El que reclutare a menores de edad para su ingreso o incorporación en las distintas formas de agrupaciones mencionadas en el presente artículo o utilizare a menores de edad como parte de una estructura delictiva será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Si el autor o partícipe fuera autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, la pena se agravará hasta una tercera parte de la máxima en cada caso y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble del tiempo. Los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones comprendidas en el apartado 1 del presente artículo u obtengan provecho de ellas, serán sancionados con la pena de 1 a 3 años de prisión si se tratase de las expresadas en el numeral 2, la pena será de 3 a 6 años de prisión. La proposición y conspiración para cometer cualquiera de los hechos previstos por la presente disposición serán sancionadas con prisión de 6 meses a 2 años. El presente tipo penal se castigará en concurso con otros delitos. La Fiscalía establece en sus argumentaciones que al hacer una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, al ser esta norma en ciertos puntos una ley penal en blanco, en tanto hace una técnica legislativa de referencia al contenido de otra norma para efectos de comprender el alcance del contenido del tipo, es necesario también relacionar el artículo 1 de la Ley de Proscripción de maras, pandillas y agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, el cual literalmente establece que son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras, tales como la denominada Mara Salvatrucha, MS-13, Mara Máquina, Mara Mao Mao y las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales, tal como la autodenominada Sombra Negra, por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas. La presente proscripción aplica a las diferentes pandillas o maras y agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales sin importar la denominación que adopten o no. La denominación que adopten o aunque no asumieran ninguna identidad. Estableciendo la Fiscalía General de la República la calificación jurídica de los hechos para este delito así. Sujeto activo: los que, y nos determina esta configuración lingüística del tipo que no es un tipo especial por lo cual debe
por lo cual lo puede cometer cualquier ciudadano de la República de El Salvador, tenga o no la calidad de especial, sea o no actor político o candidato de algún cargo. El verbo rector, promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan, o sea, facilitar significa hacer posible algo o proporcionar una cosa a alguien o hacer de intermediario para que la consiga. Favorecer o proporcionar un beneficio o provecho a alguien o algo, contribuir a que suceda o se desarrolle algo. El objeto sobre el que recae la acción es la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones. Esto está en el artículo 1 de la Ley de Protección de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. El término relevante es permanencia, que es la acción de estar o mantenerse en un mismo lugar, estado, condición o situación. En ese sentido, esa acción que pueda ser de facilitación o de favorecimiento va encaminada en el caso en concreto a que la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 se mantuvieran en las mismas condiciones o situaciones en la magnitud de la organización del crimen organizado que ya era en ese momento, o que en su caso las mejoraran para su posteridad. En el caso en concreto, partiendo de la hipótesis que el delito de fraude electoral fue cometido en el grado de coautoría, bajo la luz del presente tipo penal organizado, vemos que aparte de tener los coautores del delito un conocimiento y voluntad del mismo, es decir, pagar por medio de dinero y beneficios particulares prometidos, se puede establecer también claramente que ese dinero y beneficios particulares prometidos tuvieron un efecto aún a partir de la etapa de negociación de votos por los mismos. Sujeto pasivo es, en correspondencia con lo visto en el bien jurídico protegido, la comunidad y el Estado. El tipo subjetivo es preciso el dolo, que no presenta características especiales, es decir, tal y como sucede en el presente caso, que los incoados tienen el conocimiento y la voluntad de pertenecer a la Pandilla 18 con el objeto o finalidad de cometer delitos. Fases de ejecución del delito. Se produce en el momento en el que el sujeto activo ejerza facultades o realiza actividades que signifiquen respectivamente favorecimiento o facilitación a la permanencia de las pandillas. En esta parte se concatena normativamente con lo regulado en el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que dice en su inciso primero, parte final, por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas. Concursos. En la relación del delito de fraude electoral y el delito de las agrupaciones ilícitas de la forma analizada, al hacer el examen de concurso aparente de normas, consideramos que subsisten ambos delitos por mandato expreso de ley, en tanto el delito de agrupaciones ilícitas, en el inciso último, establece literalmente: el presente tipo penal se castigará en concurso con otros delitos, por lo cual consideramos viable que sea valorada normativamente también la existencia del tipo penal de la forma relacionada, bien jurídico protegido. El derecho de asociación se consagra en el artículo 7 de la Constitución de la República y además de la limitación establecida en la parte final de este artículo en relación con los grupos armados de carácter político, religioso o gremial, es evidente que un límite al ejercicio de este derecho, es la prohibición de la comisión de delito. Fraude electoral, artículo 295 del Código Penal. Este delito lo circunscribe la Fiscalía literal B. Será sancionado con pena de prisión de 1 a 6 años si el fraude electoral fuera cometido con cualquiera de las siguientes circunstancias. B. El que pagare dinero o especie por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas para inducir a un elector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto. Argumenta la Fiscalía General de la República que habría que resaltar el significado de la palabra fraude,
que según el Diccionario de Derecho Usual de G. Cabanelas, en las páginas 222 y 223, menciona que el fraude es, en un sentido general, un engaño, abuso de confianza, acto de contrario a la verdad. Según el Diccionario de la Academia Española, es lo mismo que engaño. La diferencia entre fraude y engaño consiste en el engaño, en efecto, toda astucia o maquinación de que uno se sirve, hablando u obrando con mentira o artificios para frustrar la ley o derechos. Fraude no es otra cosa que frustrar la ley o los derechos que de ella se nos derivan, es decir, el hecho de burlar, eludir o dejar sin efecto la disposición de ley. El engaño puede considerarse como medio de arribar al fraude y el fraude como el fin u objeto que uno se propone lograr con el engaño. Por fraude se entiende en lenguaje político el uso de maniobras ilícitas en la preparación y convocatoria de elecciones, en la emisión de votos, en los escrutinios y en la proclamación de electos. Estableciendo la Fiscalía General de la República la calificación jurídica de los hechos para este delito así: sujeto activo, el que, entre comillas, el que. De esta formulación lingüística podemos concluir que la voluntad del legislador salvadoreño al elaborar el tipo es que pueda ser sujeto activo cualquier persona que realice las acciones descritas en él, no siendo un tipo especial que requiera condición objetiva específica de autor para efectos de poder tener tal calidad. En otras palabras, puede ser sujeto activo del tipo cualquier persona. Coautoría. El artículo 33 del Código Penal regula un elemento amplificador del tipo penal cuando define el concepto de coautoría, estableciendo que todos los tipos penales pueden ser cometidos por una persona en conjunto con otras. Cada una de las personas, al tener un rol necesario dentro de la premeditación del plan criminal para lograr el resultado delictivo, se establece que tiene dominio funcional del hecho. En consecuencia, se entiende el dominio del hecho, entendido no como el dominio particular aislado de la acción que el sujeto ejecuta, sino el que realiza en forma conjunta a través de acciones comunes que dirigieron hacia el cumplimiento del tipo penal. Sobre este punto se considera que se cuentan con los insumos suficientes para establecer esa figura y determinar que el doctor Norman Noel Quijano González ha tenido participación en el grado de coautor en el tipo penal que se le está atribuyendo. En tanto que lo desaforen para el cometimiento del delito que tuvo una función importante en la consumación del mismo, partiendo que con el precedente de negociaciones con otros actores del Partido Arena, surgida por la derrota en la primera vuelta electoral y el conocimiento que el partido FMLN ya había conseguido en esa vuelta votos de las estructuras a cambio de pagos de dinero. El verbo rector, pagaré, futuro simple subjuntivo del verbo pagar, que según el diccionario de la Real Academia Española significa dar a otra persona o satisfacer lo que se le debe o dar derechos. Objeto del delito, dinero. Se entiende que cuando el pago se realiza por medio de papel moneda que se utiliza como medio legal de pago. 1. Especie. Se entiende como un medio de pago distinto al dinero. 2. Ofertas de beneficios particulares recibidas. Se entiende que es la forma de pago se entiende que la forma de pago es una mejora que experimenta la persona específica gracias a algo que se le hace o algo que se le da. En este caso, la particularidad del beneficio es que ya fue recibido por el destinatario, es decir, que ya fue tomado por él. 3. Ofertas de beneficios particulares prometidas. Se entiende que la forma de pago es una mejora que en este caso se proyecta a ser recibido a futuro por parte del destinatario, es decir, que no se ha ejecutado pero que se proyecta bajo el compromiso del ofertante y que se dará en un tiempo futuro. Elemento circunstancial de finalidad. Indica la finalidad del desarrollo de la acción verbal.
En este caso, la finalidad del pago por medio de dinero, especie, ofertas de beneficios particulares recibidos o prometidos, va encaminado a la finalidad de inducir a un elector a votar por un determinado partido. 2. Votar por determinado candidato. 3. Abstenerse de votar. 4. Anular su voto. Sujeto pasivo. A un elector, sujeto pasivo a un elector, puede ser la víctima una persona que tenga las actitudes y posibilidades de votar, por lo cual hay una especificación de características especiales para constituirse como víctima, pudiendo ser víctima de cualquier persona que cumpla los requisitos legales y administrativos para ejercer sus derechos políticos. Tipo subjetivo. En el delito de extorsión lo constituye el dolo, que lo entregan dos elementos, el cognitivo y volitivo. El primero consiste en el conocimiento del sujeto de que su actuar es ilícito, y en el segundo elemento se refiere al hecho de que no obstante el sujeto conoce el carácter ilícito de su conducta, tiene la voluntad plena de hacerlo, es decir, no se detiene ante el conocimiento previo de la ilicitud del hecho que realiza esa voluntad. Bien jurídico protegido. Existe una discusión referida a establecer si la integridad del sistema electoral debe entenderse como bien jurídico de carácter colectivo o como un bien jurídico que, de acuerdo a la teoría personal del bien jurídico, deba calificarse como individual. Se puede afirmar que los individuos tienen un interés directo en que se garantice la equidad y la transparencia del sistema electoral. Por tanto, se puede concluir que la integración del sistema electoral es un bien jurídico colectivo que puede relacionarse directamente con uno individual. La libre determinación de los ciudadanos al momento de ejercer el voto de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio. B. De las pruebas. A partir de la relación circunstanciada de los hechos establecida en la denuncia interpuesta por el Fiscal General de la República, se procede a analizar las pruebas y los alegatos vertidos por las partes, y atendiendo a la conducencia, pertinencia y utilidad de prueba, esta Comisión Especial de Antejuicio acordó admitir las siguientes pruebas. Prueba documental. A. Certificación extendida por el licenciado Luis Alán Benavides Monterrosa, secretario general del Tribunal Supremo Electoral, en el cual hace constar que el señor Norman Noel Quijano González resultó electo primer diputado propietario por el departamento de San Salvador por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena para el periodo que inició el día 1 de mayo de 2018 y finalizará el 30 de abril del 2021. En las elecciones celebradas el día 4 de marzo del 2018. B. Certificación extendida por el licenciado Luis Alán Benavides Monterrosa, secretario general del Tribunal Supremo Electoral, de la solicitud que hicieron Norman Noel Quijano González y René Alfredo Portillo Cuadra a los señores magistrados del Tribunal Electoral para inscribirse en el registro de candidatos correspondientes a presidente y vicepresidente de la República para las elecciones a realizarse el día 2 de febrero del año 2014, propuestos por el Partido Político Alianza Republicana Nacionalista Arena. C. Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, en la cual hace constar de que se realizaron elecciones. D. 1. Presidente y vicepresidente de la República de El Salvador en la fecha 2 de febrero del 2014, en primera vuelta, y 9 de marzo del 2014, segunda vuelta. D. Ampliación de la entrevista de las 9 horas del día 13 de enero del 2020, rendida por Clave Noé, en la cual manifestó que perteneció a la estructura delictiva denominada Mara Salvatrucha, que se conoce como MS-13, teniendo el cargo de ranflero en la libre, es decir, en libertad, que en la relación a la participación que tuvo la Mara Salvatrucha con los partidos políticos y que dentro de las negociaciones que se tuvieron con los partidos políticos en este acto específicamente, desea hablar de la 6ª reunión en la cual participaron los pandilleros en ese periodo
y que la reunión fue realizada en la oficina de la Red Nacional de Pastores de la ciudad de San Salvador, la cual se llevó a cabo aproximadamente a inicios del mes de marzo del año 2014. Entrevista de las 18 horas 10 minutos del día 12 de noviembre de 2019 rendida por René Alfredo Portillo Cuadra. Entrevista